La palabra que vamos a compartir hoy tiene un título: Tres frases revolucionarias de Jesús. Bueno, Jesús es un revolucionario, pero de lo más alto nivel. Eh, Jesús es muy diferente. Vino a enseñarnos muchas cosas, a corregir muchas cosas. Y así se llama el mensaje de hoy. Tres frases o palabras revolucionarias de Jesús. Tal vez lo que yo voy a compartir a usted le va a sonar muy normal. Estas frases para nosotros son muy normales, pero para el contexto en el que Jesús las dijo, no. Eran cosas que escandalizaban. Simples palabras para nosotros, que para nosotros no nos asombran. En aquel momento que Jesús las dijese, era un revuelo. La gente se asombraba de escuchar estas frases en la boca de Jesús, que para ellos eran nuevas, para ellos eran algo que nunca habían escuchado. Bueno, Jesús tiene una forma de hablar muy sencilla que la gente, cualquier persona puede entender, pero cuando él hablaba, la gente a veces no estaba preparada para esa conversación porque no estaban conectados con el Espíritu. Si hubiesen estado en el plano espiritual, esas personas, aunque crucificaron a Jesús, nunca lo hubiesen hecho. Pero estaban desconectados, estaban muy en la letra y no en el Espíritu. Bueno, estas tres frases y muchas otras más que Jesús dijo. Jesús hablaba de tal forma que la gente llegó al punto de descomulgar a Jesús. Eso significa que lo echaron de la sinagoga, lo echaron del judaísmo, porque las palabras de Jesús eran eh, en contra de lo que ellos creían y creían equivocadamente. No solamente por lo que Jesús decía lo quisieron descomulgar y lo excomulgaron, sino que también lo querían despeñar, lo estaban persiguiendo para lanzarlo a un despeñadero y que Jesús muriese. Estamos hablando no de enemigos de Jesús, estamos hablando del pueblo de Jesús, de a donde él fue enviado, del pueblo de Israel que esperaba el Mesías. Bueno, vamos a entrar en la materia de lo que hemos dicho. Tres frases revolucionarias de Jesús. La primera es, así tan sencillo, es una palabra. Jesús le dijo a Dios, Padre. Bueno, solo eso, que para nosotros, como dijimos, es totalmente normal decirle a Dios Padre, más que oramos la oración que el Señor nos enseñó, Padre nuestro que estás en los cielos. Para nosotros es totalmente normal. Pero en el contexto en el que Jesús lo dijo, eso requería pena de muerte. Para los judíos esto era una blasfemia, llamar Padre a Dios. ¿Por qué? Porque los judíos supuestamente tienen un gran respeto hacia el nombre de Dios. Nunca lo dicen. ¿Usted sabe cuál es el nombre de Dios? El nombre que Dios le dijo a Moisés cuando Moisés dijo, ¿y quién digo que me envió? Y ahí es donde viene el tetragramatón, que es una Y, una H, una W y una H. Es algo impronunciable, el tetragramatón. Los judíos le insertaron vocales para poder pronunciarlo, porque esa es una costumbre del idioma hebreo antiguo que no tenía vocales y conforme se iba leyendo el texto, la persona iba insertando las vocales. Por eso de ahí nace el nombre Jehová o el nombre Yahvé, que es uno de los más exactos para el nombre de Dios. Bueno, y esto lo hacían ellos, el tetragramatón era un respeto hacia el nombre de Dios que no lo pronunciaban. Ellos evitaban pronunciar, entonces usaban nombres como Adonai, que significa Señor, o el Shaddai, el Dios omnipotente, u otros títulos de Dios, pero el nombre directamente de Dios que Dios le dio a Moisés
ese lo evitaban. Y cuando los judíos escribían cualquier cosa sobre Dios que no fuese algo bíblico, sino simplemente una escritura ahí que quisieran ellos pragmatizar para darle un consejo a otra persona, cuando ellos usaban el nombre de Dios, lo que usaban era poner 4 puntos. Entonces, en ese contexto, donde se evita poner el nombre de Dios en la boca de uno, porque somos tan pecadores que los judíos decían no podemos pronunciar el nombre de Dios, viene Jesús y rompe todas esas fronteras, rompe esos paradigmas, esos esquemas mentales religiosos y tiene la temeridad de decir Padre, Padre. Y eso fue escandalizante, eso fue un revuelo, porque eso lo equiparaban a Dios. Entonces decían, ¿cómo este hijo del carpintero está diciendo que Dios es su padre? Se está haciendo igual a Dios. Y Jesús va todavía más lejos. Y ahí es donde entra usted y yo. Jesús no solamente llama padre a Dios, sino que nos enseñó a nosotros a decirle también padre a nuestro Dios. Y ahora usted puede con libertad, usted que ha recibido a Cristo en su corazón, usted que ha nacido de nuevo, ahora usted le puede decir Padre. Y a los que no han nacido de nuevo, les invitamos a que vengan y le entreguen la vida a Dios y nazcan de nuevo para que puedan decirle papá a nuestro Dios. Entonces Jesús lo que dice es, ese Dios omnipotente, ese Dios que es el juez de todo, del cielo y la tierra, es el papá de nosotros. Es mi papá y ahora es el papá de ustedes también. Eso fue una frase revolucionaria que Jesús dijo y que para nosotros es normal, pero cuando uno entra al estudio de la palabra y el contexto en el cual se dijo, el contexto religioso sobre todo, nos damos cuenta el peso que tenía decirle papá a Dios. Jesús arriesgó la vida al hacer eso, pero él tenía que hacerlo para venir a enseñarnos de que ese Dios creador es más que un Dios creador, sino que Él es familia de nosotros. Y familia tan cercana que es no un tío, no un abuelo, es nuestro papá. Por eso usted que ha recibido a Cristo en el corazón, dígale con toda libertad. Bueno, la Biblia dice en Juan capítulo 1, dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, el permiso, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Jesús nos enseñó eso. Por eso en la oración del Padre Nuestro empieza así, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, así como Juan Bautista enseña a sus discípulos a orar, enséñanos tú a orar a nosotros. Entonces Jesús, allá en Mateo capítulo 9, les enseñó a orar a ellos y a la vez a todos nosotros. Padre Nuestro. Así empieza la oración. Bueno, esa fue una frase revolucionaria de Jesús. Otra frase revolucionaria de Jesús y que cuando uno lee la Biblia, cuando nosotros leemos la Biblia, no le damos el sentido correcto porque la vemos como una frase muy normal. Pero en el contexto en el que Jesús dijo esta frase, que yo lo voy a compartir, fue algo también aterrorizador para los escuchas de aquel entonces. Y para nosotros no nos asombramos porque, como les digo, son normales para nosotros. No sé en qué momento se volvieron normales, porque no debería ser así, deberíamos de asombrarnos. Pero por eso es este estudio de la palabra que estamos llevando a cabo en este momento. Vean, la frase es que Jesús decía, Jesús predicaba, Jesús enseñaba, andaba evangelizando, andaba predicando ahí arrepentidos y tantas cosas que dejó en los evangelios. Es más, dice el apóstol Juan al final de su evangelio que si se escribiesen todas las cosas que Jesús dijo e hizo, no cabrían
los libros en todo el mundo. Por supuesto, esto es una exageración literaria, es una hipérbole para darnos a entender que los evangelios contienen una parte, pero que Jesús hizo mucho más que esa otra parte. Pero también el apóstol dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo y creyendo en Él tengamos vida eterna. Bueno, para eso son los evangelios. Y en los evangelios encontramos, y aún en el libro de Apocalipsis, donde Jesús también habla, Jesús habla en los evangelios y habla en el libro de Apocalipsis, y también en el libro de Hechos, y en las cartas de Pablo, y en las cartas de Pablo, Jesús habla también. Si uno lleva un estudio sobre ese tema, uno se da cuenta que no solamente en los evangelios, sino cuando se le aparece a Pablo, a Pedro también, allá en el libro de los Hechos, Jesús también habla. Bueno, entre todo lo que Jesús habla, usa una frase revolucionaria. Cuando Jesús dice, mas yo os digo, esa palabra que para nosotros es normal, no era normal en su contexto original, porque eso significaba que Jesús estaba citando las escrituras, pero también las estaba ampliando, y eso no cualquiera lo podía hacer. Ni los profetas se atrevieron a decir, mas yo os digo, porque eso significa que el que está diciendo eso es autor de Biblia. Y solamente el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, que usó a muchas personas. Y ahora cuando Jesús viene y dice, mas yo os digo, esta frase la usaron muy pocos maestros en la historia antes de Jesús. Porque eso requiere una autoridad enorme. Eso significa decir, yo también tengo autoridad para decir esto y que quede plasmado como palabra de Dios. Cuando Jesús dice, mas yo os digo, por ejemplo, él citaba las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento y leía él mismo, decía, habéis oído, ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. Él está con toda la autoridad de ampliar las Sagradas Escrituras que ya estaban, y eso fue escandalizante para los destinatarios, el auditorio original al cual Jesús se lo dijo. Bueno, ¿por qué tan escandalizante? Porque esto equiparaba a Jesús con Dios. Y la gente nunca pudo digerir, la mayoría de gente de Israel nunca pudo digerir ni distinguir, no pudo discernir que ese hijo del carpintero, hijo de José como se creía, hijo de María, según la tradición de aquel momento, no podían digerir eso, que ese simple hombre pudiese decir, mas yo os digo, porque eso lo equiparaba a ser igual que Dios. ¿Por qué el Sanedrín condenó a Jesús? ¿Por qué lo llevó ante la corte romana donde también fue juzgado? ¿Cuál fue el meollo del asunto? ¿Cuál fue el gran crimen que Jesús hizo? Bueno, precisamente decir que Él era hijo de Dios, y cuando Él dice, mas yo os digo, está tomando la misma autoridad de Dios para poner escritura. Eso es como que, para que tengamos una noción mejor, como que el presidente de nuestra nación dé una ley y ya esté en la Gaceta y esté en la Constitución y quedó en firme esa ley. Y yo vengo y les digo, el presidente dijo esto, pero yo les digo también. Ahora, ¿quién soy yo para decir más de lo que el presidente dijo? Bueno, lo que Jesús dijo tiene todavía más peso que este ejemplo, porque está diciendo, Dios dijo esto en el Antiguo Testamento, pero yo también les digo, mas yo os digo. Fue una frase revolucionaria en el tiempo de Jesús, y Jesús la dijo. Ni los profetas, como dijimos, se atrevieron a decir, mas yo os digo. Esa frase le pertenece solo
a Jesús, porque acordémonos que Él es el Verbo de Dios. Entonces Jesús es un gran maestro con autoridad. Esto lo pudo haber dicho solo un maestro con mucha autoridad. Entonces cuando la gente escuchaba, más yo os digo, ellos sabían que no cualquier persona podía decir eso, pero Jesús la dijo, y por eso es que después Jesús le añade a los mandamientos. O sea, añadirle algo a la Biblia nadie lo puede hacer. Pero Jesús dijo, ustedes tienen estos mandamientos: no matarás, eh, guardarás el sábado, allá en el Decálogo, no mentirás, y todos los mandamientos de la ley en Éxodo capítulo 20. Y no solamente esos 10 mandamientos, sino que todo el libro de Deuteronomio, el libro de Levítico está lleno de mandamientos, de estatutos. Son cientos y cientos, no son solo 10. Pero ahora viene Jesús y dice, yo les doy un mandamiento nuevo. Entonces Jesús nunca contradice la Biblia, porque Él dijo, no vengo a quitar la ley, vengo a cumplirla. No vengo a quitarle ni una jota ni una tilde a la ley. Entonces Jesús lo que hace es ampliar. ¿Por qué? Porque tiene esa autoridad de maestro, de ser el Hijo de Dios. Entonces dice, yo les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Bueno, esa fue la segunda frase revolucionaria. La primera fue decirle a Dios Padre, pero la segunda es la frase más yo os digo. Pero hay una tercera frase más que fue revolucionaria, que chocó contra las creencias de aquel momento. Jesús rompe un esquema mental, un esquema teológico, religioso que había en aquel momento muy arraigado. Y Jesús viene y lo corrige. Y también sigue corrigiendo porque esa ideología que Jesús corrigió hace 2000 años con la frase que ahorita le voy a decir, sigue en el ambiente nuestro, en nuestro presente. Y las palabras de Jesús nos deben de corregir en el presente en el que vivimos. Bueno, aquella gente creía que, por ejemplo, en el contexto en el que estoy hablando, esa gente creía que las personas pobres algo malo habían hecho, que estaban mal con Dios, que no eran espirituales. Así estaban catalogados la gente pobre o la gente enferma. La gente que estaba enferma, los demás del barrio decían, ¿quién sabe qué ha hecho esta persona mala para alguna cosa mala ha hecho para que Dios la esté castigando de esta forma? Entonces los enfermos y sobre todo los pobres eran malditos. Dios los había maldecido porque algo malo habían hecho. Esa era la creencia en aquel momento. Y viene Jesús y rompe ese esquema arraigado en las personas con una frase. Bueno, hay un pasaje en la Biblia donde también Jesús va a sanar a un ciego de nacimiento. Y Jesús va a sanar, y esta doctrina que acabo de decir, esta doctrina equivocada, que los que están enfermos están mal con Dios, también los discípulos la habían absorbido. Como habitantes de Israel, su contexto los había afectado. Y ellos le dicen a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, las personas pensaban que si alguien nació ciego o cojo o con un defecto, es porque los padres habían pecado y ahora Dios los estaba castigando con eso. Por supuesto, era una doctrina equivocada. Y Jesús viene y les dice, no es que pecó este ni sus padres, sino esto está sucediendo para que la gloria de Dios se manifieste. Entonces los problemas, las enfermedades, las tribulaciones son una oportunidad que Dios pone más bien para que la gloria de Dios se manifieste. Bueno, la frase que Jesús dice, que fue también escandalizante, que fue algo revolucionario en aquel momento, es cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos.
Ven el contraste que hay, que para la gente un pobre es una persona maldita, y ahora Jesús viene y dice, no, ellos son benditos, bienaventurados, son bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, no significa tanto la pobreza, sino que Jesús está aludiendo a un nivel de pobreza más elevado, más profundo, que es la pobreza espiritual. Los bienaventurados los que reconocen su pobreza, su precariedad personal, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero para los oyentes fue algo revolucionario que Jesús dijese, bienaventurados los pobres. Entonces Jesús viene a corregir esta doctrina equivocada que en nuestro contexto cristiano a veces quiere surgir esta falsa doctrina. Cuando a usted le dicen, es que usted es un hijo de un rey y usted no puede ser pobre, usted tiene que ser rico, tiene que ser muy próspero. Estoy hablando de la doctrina de la prosperidad que ha surgido mucho en nuestro tiempo. No es que estamos en contra de la prosperidad. Lo que estamos en contra es que la prosperidad se ponga como tema central del cristianismo. Y eso es un error garrafal. El tema central del cristianismo se llama Jesucristo. El tema central del cristianismo se llama que sin Cristo estamos perdidos por la eternidad. Jesús mismo lo dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Usted que tal vez está siendo enseñado de que solo prosperidad y prosperidad. A veces los cristianos pasamos tribulaciones también. ¿Saben cuáles son los cristianos más exaltados en la Biblia? Los que no tenían nada. Allá en Hebreos capítulo 11 dice que estaban desnudos, apenas se podían vestir con pieles de cabras y de ovejas, y que vivían en cuevas y que vivían huyendo, que no tenían nada. ¿Y sabe qué dice Dios de ellos? Que el mundo no era digno de ellos. Ellos no tenían una corona de un rey, ellos eran pobres al máximo. Entonces Jesús viene y corrige esto. No estamos en contra de que usted tenga, oramos para que Dios supla, porque la Biblia dice también, amado, yo deseo que prosperes en todas las cosas. La prosperidad es algo integral, y que prosperes así como prospera tu alma. Si tu alma no es próspera, ¿para qué prosperar en lo material? Ese es el balance correcto de las Sagradas Escrituras. Porque la gente se vuelve muy materialista y solo lo material. Entonces estoy bendecido porque tengo esto y lo otro, pero todo lo del mundo va a pasar. Nosotros, más que prepararnos para vivir en este mundo, debemos de estar preparados para vivir la eternidad. Entonces, esta tercera frase revolucionaria de Jesús nos enseña bastante. Bienaventurados los pobres también, porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, estas son las tres frases que traía para este estudio de la palabra. Siga usted rumiando las Sagradas Escrituras y pensando en este mensaje. Dios te bendiga.